¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Raúl Tortolero. Hoy tenemos un invitado que ya hemos tenido, uno muy importante y sobre todo que tiene mucho conocimiento sobre un tema de mucha actualidad que nos preocupa muchísimo a todos los mexicanos, que es la famosa reforma judicial, léase, es decir, para acabar, ¿no? Totalmente con el Poder Judicial, con la independencia, la autonomía del Poder Judicial, quererlo absorber, destruir, controlar, manipular, instrumentalizar por parte de Morena Gobierno. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces si el Poder Judicial, que era un gran contrapeso, el último gran contrapeso al Poder Ejecutivo, queda totalmente dominado por esta ola socialista que no se detiene con Claudia Sheinbaum, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República? Y estamos viendo que hay una nota nueva, que es muy reciente, de hace apenas un par de horas, que publica el Universal. Dice: el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados federales. Entonces, bueno, aquí vamos a pedirle ahorita a nuestro invitado, que voy a presentar en un momento, que nos comente esto para empezar a abrir boca, para empezar a masticar este tema, que es un tema muy árido, pero que básicamente pues tiene que ver con el control que quiere hacer Morena del Poder Judicial y todas las triquiñuelas que están usando y de qué manera nos podemos defender y qué es lo que están haciendo jueces y magistrados y ministros para pues defenderse y ayudar a que la república siga siendo una república. Entonces, hoy tenemos con nosotros y me honra presentar a mi amigo el magistrado del séptimo Tribunal Colegiado en materia civil en la Ciudad de México, Marco Polo Rosas Vaquero. ¿Cómo estás, estimado magistrado? Bienvenido, muy buenas tardes. Bendito sea Dios, muchas gracias, buenas tardes. Estoy bien en términos generales, un poco triste por todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Claro, claro, pues es de entenderse, además porque en el caso directo de muchos de ustedes, entre ellos también es el caso que pasa contigo, pues perderían su trabajo. O sea, si no se someten a estas reglas pues, mafufas que está imponiendo Morena a través de sus legisladores, que están totalmente tripulados, no tienen independencia mental ni de ningún tipo, pues quedarían finalmente sin trabajo. Y eso es una cuestión muy penosa, no creas que no nos duele a todos, tengamos o no parientes que cobren en el Poder Judicial. Esto es una cuestión muy triste porque estamos presenciando la devastación de un poder que, a pesar de que ha tenido pues casos, digamos, aislados, diría yo, de corrupción, que no me parece que sea algo generalizado, también hay mucha gente decente, mucha gente buena, con valores cristianos, mucha gente con mucha ética, que es tu caso, como es tu caso, que nos da mucho orgullo que seas de esta manera y que defiendas a los ciudadanos de injusticias y atropellos que suceden en todo momento. Pero bueno, vamos a empezar entonces con este tema de la reforma judicial y en qué va. ¿Cuál es el estatus, para empezar, cuál es el estatus de la reforma judicial en este momento? Y si puedes comentar este proyecto que tendría el magistrado Juan de la Suprema Corte, Juan Ujú. Luis González Alcántara Carranca, que parecería como que tal vez sería la última tabla de salvación para que no nos hundamos y se destruya el Poder Judicial. Adelante. Bueno, efectivamente, como dijiste bien, es un anuncio que lo subieron hace, yo digo que menos de 2 horas, y es un proyecto largo de 366 páginas. Pero básicamente, en términos generales, lo que propone ese proyecto, hasta donde sé, te digo, me falta leerlo completamente, así que pido una disculpa si digo algo incorrecto, pero propone parcialmente declarar fundado y efectivamente tirar la elección de jueces y magistrados, pero a su vez eh, propone apoyar un cambio por lo que se refiere a ministros de la Corte, al Tribunal de Disciplina, al órgano de administración judicial. Entonces, digamos, es un proyecto que salvaría a jueces y magistrados, pero continuaría por lo que se refiere a los otros sujetos de elección popular. Es hasta donde sé en este momento. De alguna manera, quiero explicar un poquito para el público en general
¿Qué es eso de los medios de control de constitucionalidad? Eh, la Constitución establece todos tus derechos que tienes, garantías de seguridad Si puedes jurídica, mirar hacia la cámara de favorzote. claro, garantías de seguridad, garantías de igualdad, de libertad, de propiedad, garantías sociales, todo eso está en la Constitución. Bien, pero la pregunta es cuando eso ya lo vuelves a la práctica y especialmente cuando eso no te lo respetan, ¿quién puede hacer que lo respeten? Claro, Los jueces. Ahí entra el Poder Judicial. Pero muchas veces esos que incumplen o dañan esas garantías fundamentales no son personas, sino son autoridades. Entonces, justo cuando los que lesionan esas garantías son las autoridades, ahí entra ese tercero imparcial, que es un juez de distrito o un magistrado de circuito. Cuando se trata de personas en lo particular, el medio de control constitucional que tienen es el juicio de amparo. Pero también hay otros sujetos legitimados, como son los partidos políticos o de alguna manera las entidades federativas o los municipios que tienen a su alcance otros medios de control constitucional. No me voy a meter en detalles, pero ahí es donde tenemos las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Pero asimismo, por ejemplo, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene, entre otros, el derecho de defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Entonces, cuando se ve vulnerada, también se le puede pedir una consulta a la Corte. Entonces, a través de diversos medios, que digo, no es tan importante explicar técnicamente qué se tratan, pero a través de distintos medios se puede revisar si el proceder de una autoridad es o no constitucional. ¿Y esta autoridad qué puede hacer? Puede hacer actos, puede tener omisiones o puede, en este caso, leyes o normas. Entonces, cuando se trata de una reforma a la Constitución o una reforma a cualquier ley secundaria, hablamos de un amparo o de un medio de control constitucional contra leyes. Entonces, lo que se va a resolver por el ministro Carranca es precisamente una ley, que en este caso es la Constitución, que está proponiendo el Poder Legislativo y apoyando el Ejecutivo, y que se estima por los afectados como inconstitucional. Y entonces lo que se va a analizar ahí es si efectivamente eso no es inconstitucional. Ahora, hay algo también importante que explicar. Cuando se analiza este tema de amparo contra leyes, acciones de inconstitucionalidad, se analiza la forma y se analiza el fondo. ¿A qué me refiero con la forma? Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la Constitución dice se necesita 2/3 de los senadores presentes, ¿no? O de los diputados presentes, pero resulta que por alguna triquiñuela no los dejan entrar a votar y se pudiera demostrar, pues entonces no están cumpliendo con las reglas del proceso. ¿Qué tal si, por ejemplo, una determinada iniciativa no la pueden presentar en un momento determinado y la presentan? ¿Qué tal si se excede del planteamiento o si plantean temas que no pueden poner a consideración? ¿Qué pasa? Entonces ahí están violentando la forma, ¿verdad? Pero además, al llegar al fondo, puede ser que violenten sobre cosas que no pueden realizar, que es una discusión que se ha dado. ¿Se puede realmente cambiar la Constitución? Fíjate, reemplazarla, no modificarla, no adicionarla, sino reemplazarla, una totalmente distinta. Una, por ejemplo, en donde hay esclavitud, donde no existe el voto de las mujeres, donde se limita la facultad de expresión y dice va a haber prisión preventiva oficiosa para todos los que contradigan al oficialismo. O por ejemplo, cuando se establezca con una medida precautoria donde se dice no puede salir de territorio nacional porque yo lo digo, o que ya no tengas un debido proceso o cualquier cosa de esas fundamentales. sí, sí, sí. Si eso se estableciera en la Constitución, lo podrían hacer. Entonces, eso es lo que se discute en el fondo. Aquí en el fondo básicamente es los dos poderes del Estado pueden eliminar un tercer poder del Estado y hacerlo afín a lo que ellos quieren. Bueno, entonces el proyecto que se va a discutir en la Suprema Corte es eso. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Ahora, es un proyecto apenas. En ese proyecto, básicamente, les digo, sí están diciendo, se extralimitaron por lo que se refiere a jueces y magistrados.
Entonces hay una luz en el camino para jueces y magistrados. No lo mencionan para todo el aparato judicial. Bueno, Pero pero una eso pregunta, pero ¿por qué nada más? O sea, ¿por qué para unos sí y para otros no? En este caso de Carranca. no sé decirlo, es lo que van a discutir. Es decir, mi opinión podría ser diferente a la del ministro. Mi Pero opinión, tendría que ser, digo, independientemente de que no hemos leído, por supuesto, porque claro. además es muy reciente todas las 366 cuartillas o las que sean, digamos, ¿habría que aplicarlo de entrada, según tu criterio, parejo o sí se puede hacer esta excepción? Bueno, según mi criterio, pero no soy el ministro, ¿eh? Sí debería ser general. O sea, sí debería ser de manera general. Pero bueno, eso es exactamente lo que van a discutir los señores ministros. O sea, esta posibilidad no se rompió en esto, porque nuevamente, hablemos que ahí van a discutir no solo el fondo de que se caiga la elección, sino la forma. ¿Se cumplió la forma para llegar a ese resultado? Entonces también va a ser parte de la discusión. Digamos que aquí sí ya estamos hablando, obviamente, de la última instancia. Es decir, si no se salva aquí lo que deseamos que se salve, pues ya se perdió. O sea, ya no va a haber ninguna otra forma de detenerlo. ¿O sí? La última instancia nacional, Nacional, sí. la última instancia nacional, pero no la internacional. La internacional sigue abierta. Y hay precedentes internacionales en donde sí se ha llegado a cambiar una determinación de Cortes Supremas. Pero, ¿cuál sería esa instancia internacional y cuánto tiempo tardaría? Porque sabemos que muchas veces tardan años, ¿no? Pues aquí sería años. Aquí el próximo 12 de noviembre hay una primera intervención, pero no es definitiva, apenas es parcial. Pero bueno, los tribunales internacionales se pueden llegar a tardar hasta 10 años. ¿Cuál sería la ¿No? instancia internacional que están No, aludiendo? ajá, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ujú. Bueno, no sé, Antes, complicado. antes tiene, sí, sí, sí. Bueno, Y y bueno, para empezar un poquito por un concepto que ha estado mucho en los medios de comunicación recientemente, pero que pues mucha gente, la mayoría, me atrevería yo a decir, que no sabe lo que significa, ¿a qué se le está llamando supremacía constitucional? ¿Y qué es lo que estaría, digamos, proponiendo e impulsando Morena a través de sus diferentes legisladores, pero que la oposición de alguna forma rechaza? De entrada, digamos, para los que desconocen el tema, pues posiblemente no suena tan descabellado que sí haya una supremacía constitucional en el sentido de que por encima de la Constitución no hay nada, no hay ninguna ley que la rebase, que esté por encima, que pueda más, ¿no? O sea, el máximo criterio, el último criterio, el criterio más fuerte es el de la Constitución y de ahí ya se derivan pues todas las leyes, todas las demás leyes específicas por área, ¿no? De salud, de deporte, de gobierno, de lo que sea, ¿no? Ahora bien, ¿por qué tenemos esta discusión sobre la supremacía constitucional? bueno, en principio tienes toda la razón en lo que dices. Si la Constitución está bien redactada y la Constitución sí refleja un proceso aseado, no debe de haber nada por encima de la Constitución, Mm. ¿ok? Pero ¿qué tal? Número uno, cuando el proceso constitucional, el proceso para cambiar la Constitución, es desaseado, es incorrecto, rompe las propias reglas de la Constitución, número uno. ¿Y qué tal cuando lo que se dice en la nueva propuesta de Constitución atenta contra temas esenciales de la Constitución? Y no voy a poner muchos ejemplos, solo uno. En México está prohibida la esclavitud. Y imaginemos que en forma, ese poder legislativo tenga esas dos terceras partes que habla el artículo 135 de la Constitución y diga, pues ahora se nos antoja establecer que está prohibida, que está permitida la esclavitud, aunque sea para ciertos casos. La pregunta es, ¿realmente la nación mexicana quiere la esclavitud? ¿Realmente esos legisladores que están proponiendo eso están tomando en cuenta lo que quieren los mexicanos, lo que quieren, no los votantes, los mexicanos, porque se gobierna para todos, no solo para los que votaron por ti? Exactamente. Entonces, ¿sería realmente el reflejo de la voluntad popular? ¿Qué tal cuando esos legisladores, aunque tienen en forma el número
para reformar o adicionar la Constitución, no cumplen los fines y valores de la Constitución y aparte no cumplen la forma. Nadie les podría decir nada y aquí es donde está el tema de discusión. Creemos que sí. Creemos que precisamente es el Poder Judicial de la Federación el encargado de analizar Ujú. que incluso esas reformas constitucionales se hagan conforme a lo que determina la Constitución y que cumplan los valores de la Constitución. Y si no hay eso, debe de haber por lo menos alguna instancia oficial para analizarlo. Si al analizarse se pierde, pues entonces ya es Constitución. Sí, pero en cuanto a este concepto de supremacía constitucional, decíamos, o sea, estamos de acuerdo y creo que pues es un principio básico que por encima de la Constitución no hay ninguna otra ley. Entonces, sí hay una supremacía, sí debería haber una supremacía constitucional. ¿Por qué les está molestando a tantos quejosos el tema de la supremacía constitucional? O sea, yo sí sé, Porque pero para que justo, lo puedas platicar. porque justo no se trata el tema de una supremacía constitucional, sino mejor dicho, una supremacía del poder legislativo, lo que quiera hacer el poder legislativo, y que no se puede cambiar. Porque realmente lo que se está reformando en la Constitución es quitar los medios de control constitucional para revisarlo. Es decir, primero, ¿qué artículos son los de la Constitución que se cambian? Uno es el primero, quiero que lo apunten, otro es el 103 y el 107, ahorita voy a explicar, y otro es el 105. Bueno, básicamente, el artículo primero de qué habla, del control de constitucionalidad y también de los derechos humanos. Para decirlo muy sencillo, Sí, todos los derechos que están en la Constitución están contenidos en el artículo 1, pero además vamos a sumar los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los que están en la Constitución, los que están en la Constitución y aunque no estuvieran, sino están en tratados internacionales que México ha suscrito, también forman parte de ese claro. bloque de constitucionalidad. Bueno, ok. A eso habla el Perdón que te artículo. interrumpa, magistrado, perdón que te interrumpa un momentito, nada más para que la gente lo pueda comprender un poco mejor. A ver, o sea, no está discusión que la Constitución está por encima de todas las demás leyes. O sea, es como, No, sino lo que está tramposamente Morena y sus legisladores haciendo es lo siguiente, que ellos creen que pueden hacerle como tienen mayorías, pueden hacerle o intentar hacerle a la Constitución todos los cambios que quieran, todas las reformas, pero una vez que ya lo proponen o que ya lo tienen encaminado, no quieren que nadie le cambie ni una coma, o sea, quieren hacer un monólogo, ya no existe la oposición, ya no existen más que los 35 millones o los que hayan sido que votaron por Claudia Sheinbaum, como bien comentas, ya no tienen que gobernar para el resto del país, para los otros 100 millones, cerca de 100 millones que todavía existimos, sino que ya traen un monólogo, hacen todo como un soliloquio, ya no tienen que hacerle caso a nadie. Entonces, cuando los demás opinan, dicen, oye, pero aquí esto, pero aquí aquello, también existimos nosotros, aunque tengas mayoría, no lo pueden imponer. Entonces, ya no les gusta que nadie les comente nada, son unos autoritarios, son unos tiranos, la verdad, unos tiranos, y entonces argumentan esta cuestión de la supremacía, que ya está hecha la reforma, ya la constitución ya quedó como nosotros quisimos, en Morena, y entonces ya nadie le puede cambiar nada. Eso es lo que es estúpido y además es delirante, es absurdo. O sea, eso es lo que estamos, digamos, yo no creo que el tema sea, el que se menciona mucho en los medios así, como la supremacía constitucional. Sí, sí hay una supremacía, pero hay que ver de qué manera están modificando la constitución, porque lo que realmente, digamos, lo que realmente hace que la gente se esté molestando es que nadie pueda decir nada, que solamente ellos son los únicos que dicen ya llevan el país para donde quieren. Y sobre todo porque en este tema va de por medio la destrucción del Poder Judicial. Es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, perdón, ahora sí, hace, te claro, interrumpí la hace exposición unos sobre años, los... Sí. perdón, hace unos años hubo una película que se llamó La Dictadura Perfecta. Ajá. En esta dictadura perfecta, Damián Alcázar, su papel es de un presidente municipal y él tiene la constitución y destruye la constitución y entre otras cosas dice, vamos a cambiar el tiempo de ser presidente municipal de 6 años a 20 y vamos a permitir que se reelija 4 veces. Uno no sabe, dice, o sea, 80 años, ¿no? Y entonces de alguna manera lo cambian. Este ejemplo, aunque ridículo, es interesante. ¿Qué tal si los legisladores que tienen en forma
el número de legisladores para hacer una reforma o adición de la Constitución, hicieran eso, dijeran, resulta que el presidente de la República ahora va a durar 20 años y se puede reelegir 4 veces. Bien. Y que una vez que esté hecha la reforma digan, esto es la supremacía constitucional, nadie puede decirnos nada. Nadie puede, pero hay algo interesante, fíjate, dicen, ni siquiera en el procedimiento, ni en el trámite, ni en la resolución, ni en el fondo. Hace rato hablamos de la forma y en el fondo. Ujú. No puede reclamar ni la forma ni el fondo. Es decir, porque ya lo dije, ya es constitución. Sí, sí. Entonces, justo eso es lo que se dice, eso no está bien. Le estás quitando Ujú. justo al pueblo la soberanía para que él elija la forma de gobierno. ¿Cómo lo hace en forma práctica? No lo hace al votar en las elecciones. En este caso, lo hace cuando tiene un medio de control constitucional para poner orden y tiene un poder judicial independiente para que se respete ese orden. Entonces, eso es lo que están quitando. Pero hay todavía un tema más grave que atenta contra la constitución vigente. Dice el transitorio básicamente que incluso los procedimientos ya iniciados, es decir, que cuestionan en este caso la constitucionalidad de una reforma, pues obedecerán a este decreto, es decir, quedan sin estudiarse. O dicho de otra manera, si esta reforma pasara hoy, ajá, le dirían, ministro Carrancá y todos los ministros, fíjate que ya no pueden revisar la sentencia, Ujú. ni tampoco los juicios de amparo, ni las acciones de inconstitucionalidad. Y esto resulta muy peligroso, porque ahorita el pretexto es la reforma judicial. Y dicen, no, pues ahorita la defienden porque afecta a los jueces. No, piensa que ya no estamos en el tema de la reforma judicial, estamos en el ejemplo que pusimos de que un presidente se eterniza en el poder 80 años, o en el que decíamos hace rato, una prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, Sí, sí. para todos aquellos ambulantes que no pagan impuestos reconocidos. Y Ujú. entonces vamos a meter a la cárcel a todos los ambulantes y nadie puede reclamar eso aun y cuando estuvo mal hecha la reforma constitucional. Ujú. Entonces, básicamente, no se está tratando de respetar una supremacía constitucional, sino de asegurarse que nadie les revise lo que hicieron. Exactamente. No, pues es un antecedente muy grave porque pues van a poder hacer cualquier cosa, inclusive pues poner que se quede Claudia o cualquier otro que venga muchos años más y finalmente van a decir pues es la supremacía constitucional y es lo que el pueblo bueno quiere porque el pueblo nos eligió, el pueblo ya votó y sí, pues pero también existe el demás resto del pueblo que también votó aunque no tengan mayoría, ¿no? O sea, sí es algo muy injusto, pero digamos a ver, una pregunta aquí creo que muy fuerte sería, como si tienen, como si digo siendo realistas, si tienen la presidencia, si tienen obviamente, pues como tienen presidencia, tienen todas las secretarías, si tienen mayoría en la Cámara de Diputados Federal y también tienen mayoría en el Senado, y también tienen además 22 estados, sino que 23 junto con por el verde que tienen que juega con ellos en San Luis Potosí. O sea, como tienen todo esto, pues, ¿qué se puede hacer? O sea, realmente, ¿qué se puede hacer? Porque ahorita estamos, digamos, discutiendo si van a quitar los controles constitucionales. Esto queda pendiente para que lo platiquemos en un momento más. Pero digamos, o sea, ¿qué se puede hacer frente a esta hegemonía política que sí existe, ¿no? Porque realmente es injusto que el que tiene mayorías aplaste, eso no es una democracia realmente, ¿no? Imagínate que como fuera, vamos a suponer, como fuera un país de gente alta, ya los chaparritos ya no tienen derechos, ¿no? O sea, es lo que están haciendo, ¿no? O al revés, ¿no? Por poner un ejemplo, en un país donde el voto mayoritario es de gorditos y entonces todos los flaquitos pues ya no son tomados en cuenta. Es algo absurdo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo estos rojillos, digamos que resultaron electos, pues sí, ¿no? Tienen su mayoría, pero todavía existe muchísima más gente y no se está tomando en cuenta para nada, para nada, para nada, para nada. Entonces, cómo es esto? Cómo podemos entender esto? Primero, ¿cómo podemos cambiarlo? Aquí fíjate que yo hago un mensaje a los legisladores, incluso a los de Morena. Nuevamente, hablando de realidades, el 80% de los legisladores no va a repetir en 3 años. Ujú. Es decir, en realidad quien se queda en el poder son las cúpulas, pero la mayoría no repite. Sí. Ok.
3 años después va a pasar a ser parte del pueblo. Y entonces va a pasar a resentir lo que ahorita que tienen protagonismo están permitiendo. Ahora, Exactamente. eh, ¿qué trampa hizo, por ejemplo, el oficialismo para lograr, por ejemplo, estas 2/3 partes? Ya lo vimos en el pasado, el convencer a un senador y el otro no estar presente. Bueno, en pocas palabras, se roban o invitan a legisladores de un partido para que se vayan a Morena. Y yo diría, no podría pasar al revés. No podría que los partidos de oposición inviten, abren las inscripciones para que vayan otros legisladores y entonces permitan haber un equilibrio. Porque lo cierto es, y es como dice un secreto a voces, que hay muchos legisladores de Morena que no están de acuerdo con estas reformas, no están de acuerdo con dar absolutamente poder. Pero lo cierto es que acaban Ujú. votando sin ver, porque ahí se juegan toda su vida política. Se juegan que los persigan, se juegan que les den otras oportunidades. Entonces, aunque dañen a la nación, prefieren asegurar su futuro político. Bueno, si quieren asegurar su futuro político, no necesariamente lo tienen que hacer en un partido. Háganlo en otro y se logra un equilibrio. Y aparte otra cosa muy importante, algo que te lleva a veces a tomar una decisión o a cambiar tu decisión es informarte. Lamentablemente, muchísimos legisladores no leen lo que votan, no lo conocen. Sí. Entonces, que de alguna manera se informen cómo esos cambios realmente están destruyendo al México que es mío y tuyo, pero también es de ellos, que es de mi familia, pero también es de su familia, que es de mis hijos, pero también es de sus hijos, que es de las siguientes generaciones. Entonces, que piensen realmente qué quieren legar a las futuras generaciones y que busquen la mejor manera en que sea un ganar-ganar. Es decir, cómo pueden seguir su carrera política, pero también cómo pueden salvar a México. Porque ahorita ellos están en el papel de protagonistas. Ellos son los legitimados para hacer una diferencia. Entonces, que ahí hagamos unidad como mexicanos. Y un segundo factor que participaría es el de los mexicanos. Es decir, muchos mexicanos dicen, me vale lo que esté haciendo Morena, estoy de acuerdo porque vamos a quitar esos jueces corruptos que sacan delincuentes los sábados y los viernes y son bien malos. Ok. Y entonces, como ahorita se están preocupando porque ahorita están perdiendo sus privilegios, friéguense, porque antes no nos escucharon. Bueno, olvídense de nosotros, olvídense de los jueces y magistrados, piensen en ustedes, piensen en el México que le van a dejar a sus hijos, Ujú. piensen e infórmense. Entonces, yo diría que hay dos tareas que podría hacer la ciudadanía. Informarse realmente de qué se trata, no quedarse solo con la historia oficial que les dan en las mañaneras o que le dan los noticieros afines al régimen, sino que vean incluso otra información que contradiga eso. Bueno, ya que se informen y que de alguna manera digan no estoy de acuerdo, lo manifiesten. Se puede manifestar con un distintivo, se puede manifestar con mensajes de WhatsApp, se puede hacer marchas, se puede hacer escritos. Y yo creo que de alguna manera eso podría demostrar la verdadera temperatura de México. O sea, yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no queremos una dictadura. La mayoría de los mexicanos no queremos que se desperdicie el poder judicial. La mayoría de los mexicanos no les queremos dar un poder absoluto a unos cuantos. Entonces, Magistrado, déjame nada más retomar un punto para que quede un poquito más claro. A ver, que yo sepa, hay 5 instrumentos de poder constitucional. Entre esos está el amparo. ¿El amparo de qué manera quedaría o cómo lo estarían descalificando para que no pudiera ser usado contra estas reformas a la Constitución que están haciendo contra el Poder Judicial? ¿De qué manera, o sea, de qué manera quedaría descalificado el amparo? bueno, si pasa la reforma, esta última reforma, y su transitorio dice se aplicará este decreto, entonces significa que si se aplica este decreto, incluso a los asuntos iniciados es, como la reforma judicial es una reforma constitucional, no me la puedes ni tocar. Entonces, no me puede reclamar ni el que no hayan tenido los procedimientos
limpios para hacer toda esta reforma, ni tampoco que hayan excedido las facultades constitucionales que tiene el legislativo. O sea, En pocas digamos, palabras, no importa que tengan razón. de facto, el amparo que, que tenga que ver con la Constitución va a quedar fuera, Ahora, inútil. incluso ya iniciados, entonces no sería es una aplicación retroactiva. Es decir, Imagínate no había todavía peor. una regla, aquí tengo mi amparo, tengo toda la razón, pero pasa esta otra y dice, mira, no me importa que tenga razón, ya no lo voy a estudiar. Exacto. Eso es de veras una cuestión bastante destructiva. Ahora bien, qué otro instrumento de control constitucional quedaría también invalidado? Pues las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales ¿Por principalmente. qué? A ver, pero vamos un poquito, dándole un minuto nada más a cada uno. Acciones Claro, de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, ¿por qué quedarían inválidas también? porque de alguna manera, precisamente a ella se refiere el artículo 105, que es el que pretenden reformar. El 105 habla de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El 103 y 107 habla de los amparos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo promuevo un amparo contra una ley y lo gano, ajá, la sentencia de amparo me beneficia a mí. Pero cuando una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, que la propone el 33% de los legisladores, promueve una acción constitucional y tiene la razón, entonces me beneficia a mí, pero también te beneficia a ti que no te fuiste al amparo. Y a Chuchita que no se fue al amparo, o sea, se cae toda la ley. Cuando es el amparo, solo me beneficia a mí. Cuando se promueve una acción de inconstitucionalidad, se beneficia a todos. Ujú. Aunque en el caso del amparo, pues se sienta un antecedente, ¿no? Una jurisprudencia que, como se decía antes, ¿no? Por eso, pero cada quien lo tiene que promover. Te Sí, voy a poner un ejemplo muy sencillo sin hablar de un impuesto. Resulta que hay un impuesto inconstitucional. Yo lo reclamo a través de un amparo y me conceden el amparo y entonces yo ya no tengo que pagar ese impuesto por inconstitucional. Yo, pero tú sí lo tienes que pagar ajá, porque tú no tienes amparo. exacto. Pero vamos a suponer que en lugar de mi amparo, los legisladores plantean esa acción de inconstitucionalidad. Y entonces, aunque ni yo ni tú lo promovimos el amparo, nos beneficia a todos. Sí. Ya no pagamos ese impuesto porque es inconstitucional. Entonces, esa es la diferencia. El alcance o el beneficio. En el amparo es para quien lo promueve, la persona, y en la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional es para toda la población. O sea, pero digamos, no solamente para estas reformas que están haciendo, esta serie de reformas que están haciendo, quedaría invalidado el amparo y la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, sino de aquí en adelante el, Para el, cualquiera. el, el instrumento en sí mismo quedaría invalidado o no. El instrumento siempre y cuando se trate de reformas constitucionales. Es decir, te lo siguen dejando, Mm, pero para leyes secundarias. Ah, ah, que combates una ley del ISSSTE. Ah, pues esa sí la puedes combatir en amparo. mm. Ah, pero resulta que por política eso lo elevan a la Constitución, entonces ya no puedes combatir. Sí, o sea, en cualquier momento ponen que la presidencia se va a extender a 30 años y no hay ningún problema. Y no hay quien Así pueda es, ampararse, hacer nada. así es, Estamos a un paso de eso, a un paso de así una es. verdadera dictadura, ¿no? O sea, lo que están haciendo, digamos, es quitar cualquier obstáculo para, pues, imponer una tiranía. En este Así caso, es. destruyendo primero el Poder Judicial, pero ¿qué sigue de ahí? Pues es una dictadura realmente, no sé cómo lo aprecies tú, que tienes toda la experiencia en todos estos temas, pero Bien, parece una dictadura, ¿no? claro, se dice que son palabras muy fuertes que no se pueden decir y a algunos les molestan, pero simplemente imagínense, voy a poner otro ejemplo. Resulta que todos tenemos el derecho al debido proceso, ¿sí o no es cierto? Al debido proceso. ¿Qué es Claro. eso, el derecho al debido proceso? Que no te pueden establecer una sentencia sin que antes te hayan escuchado. Pero vamos a suponer que en la Constitución establezcan, voy a poner un ejemplo ridículo. Vamos a dar el derecho al debido proceso a los morenos, pero a los blancos no, porque a los blancos si les damos este derecho, revictimizan a la víctima. Una puntada. Y que Sí, sí. esto se lo llevaron hasta la Constitución.
Entonces la pregunta, ¿qué tal si tú tuvieras la desgracia de ser blanco? Pues Sí, ya por eso ya no tendrías derecho al debido proceso, habría una discriminación. Entonces la pregunta es, ¿eso está bien? ¿Eso quieres? Solo claro. porque ahorita se tenga las mayorías para reformar la Constitución. Y eso serían, digamos, pienso yo, los siguientes pasos, porque como están totalmente ideologizados, son totalmente woke, son totalmente progre globalistas, van a seguir incluyendo en estos 6 años, pues, todo lo que tiene que ver con la ideología de género, el lenguaje incluyente, entre comillas, el supremacismo LGBT, el supremacismo feminista, el supremacismo indigenista, bueno, todo lo que se les ocurra, ¿no? Todos los frentes del marxismo posmoderno van a ir plasmándose en la Constitución. Ojalá que si lo intentan les pase como en Chile, que ya se intentó 2 veces con Gabriel Boric a la cabeza en la presidencia de, pues, tirar la constitución vigente a la basura e imponer una nueva que es totalmente woke, ¿no? No funcionó de alguna manera, gracias a Dios no les funcionó. Esperemos que en México tampoco. Ahora, pues, si te parece bien para ir cerrando, estimado magistrado, pues, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Porque, pues, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Qué podemos hacer seriamente, más allá de solamente las manifestaciones, ¿no? Sí, pues lo primero es informarse, lo primero es informarse. Segundo, pues no importa que digan que es improcedente, presentar amparos, presentar acciones de inconstitucionalidad. Yo digo que incluso los juristas serios van a encontrar un resquicio para decir si se puede, ¿sí? Ejemplo, un análisis de convencionalidad, una explicación de por qué la propia Constitución faculta a revisarlo, algo, ¿verdad? Pero lo más importante, porque ahorita estamos a tiempo, es decirle a tu legislador, o sea, si de alguna manera tú tienes una forma de comunicarte con el legislador de tu colonia, de tu municipio, de tu estado, el diputado federal o senador federal, senador, decirle, oye, sabes que yo no voté por que un grupo se concentre todo el poder y haga absolutamente todo eso. No quiero eso. Y ahí va, no tengas miedo que por eso te vayan a quitar tu programa social. No es cierto. No te van a quitar tu programa social. O que por eso te vayan a perseguir. No, es tu derecho ciudadano. Ujú. Entonces, lo principal, manifiéstate de la manera que quieras. Ahora, dicen, ¿no sirven las marchas? Sí, sí sirven las marchas, sí sirven las pancartas, sí sirven los distintivos. Hace rato decía, y lo más importante, los legitimados ahorita los que están en la cancha son los propios legisladores. Entonces, que esos legisladores de Morena, del oficialismo, digan, a ver, ¿cómo salvo mi carrera política y cómo salvo al país? Entonces, a lo mejor me brinco a un partido de oposición, porque realmente no coincido con esto. Ujú. Ok, Eso es lo que creo que se podría hacer. claro. Bueno, pues no sé si se nos está acabando un poquito el tiempo, no sé si gustes agregar algo más que se nos haya quedado. Pues nada más que Dios los bendiga, que yo creo que realmente si permanecemos, entre comillas, en esta resistencia, hablando con la verdad, al final se va a ganar. No sé cuánto tarde, pero yo confío primero en Dios y en segundo en la sabiduría profunda del mexicano. O sea, yo sé que como pueblo no estamos dispuestos a una esclavitud. Es decir, a veces tardamos en que nos salga el carácter, pero una vez que se prende ese carácter, no vamos a dejar que esto ocurra. Así es. Pues muchísimas gracias, estimado magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro. Es un honor tenerte por acá con nosotros explicándonos un poco más a fondo toda esta cuestión de la destrucción del Poder Judicial y cómo están tratando de imponer pues las reformas a la Constitución de manera que nadie pueda decir nada, nadie pueda cambiarles ni una sola coma. Es un estilo totalmente dictatorial, de tiranos, y no estamos dispuestos a vivir en un país así. Desde aquí hago un llamado también a la presidente Claudia Sheinbaum para que pues pueda moderar a sus legisladores, a los legisladores de su partido, porque no es necesario que México se esté
desgastando, digamos, en esta destrucción de las diferentes facciones de la sociedad, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Ojalá que Claudia Sheinbaum pueda, pues, entrar en razón, porque ella es la que les va a dar instrucciones finalmente, porque no hay ninguna independencia de los legisladores de Morena, de ella. Ojalá que pueda ella hacerlos entrar en razón y ver que no es necesario esto, ¿no? Ya tienen todo el poder, ya se dan vuelo con muchísimas cosas y realmente quieren beneficiar al país, tienen que dejar país primero, tiene que existir un país, tiene que haber una república, tiene que seguir habiendo una cierta democracia, ¿no? No podemos, Quiero dar, perdón, una palabra, ¿cómo dicen de esas frases matonas? Hay una frase que me encantó, no es mía, la dijo una compañera jueza, pero la suscribo totalmente. Decía, bueno, me corren, pasa la reforma judicial, me puedo encontrar otro trabajo, seguro, pero ¿dónde me encuentro otra patria? sí, sí, tiene totalmente razón. Y es que también es, digamos, incoherente que por un lado Claudia Sheinbaum esté recibiendo, a diferencia de lo que hizo López Obrador, esté recibiendo a los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial y que ellos se hayan ido muy contentos, que se les trata bien, que se les garantizan sus inversiones, sus capitales, que no tienen que irse corriendo del país, que se les da seguridad en todos los sentidos. Esa es una buena señal, pero una muy mala señal es esta, ¿no? Destruir el Poder Judicial, querer imponer, digamos, esta cuestión de no haya críticas, no haya eh, instrumentos de control constitucional. Esto no se puede permitir. Se ve mal al interior de México y mucho más al exterior que Claudia Sheinbaum esté permitiendo este desastre en el Poder Judicial. Esto no la va a hacer pasar a la historia, la va a hacer pasar no como la primera mujer presidente, sino como la primera dictadora de México, después de tener muchísimos años de democracia. Ojalá también que la gente de oposición, nuestros legisladores en la oposición, esperemos que Jorge Romero próximamente, por ahí del 10 de noviembre, esté ganando la elección interna del PAN para que tengamos entonces un líder que pueda realmente plantar cara, que no vamos a estar discutiendo todo el tiempo con Morena y ser una oposición contreras, sino cosas así como esta, ¿no? Cuando hay algo bueno, como la reunión con los empresarios, está muy bien, eso se debe de reconocer, pero también cuando estén destruyendo al Poder Judicial en nuestras narices y además cínicamente mientras comen cacahuates, esto es una grosería y México no se merece esto. Yo creo que Claudio Sheinbaum es suficientemente inteligente como para entender que no se ve bien ni para ella ni para nadie que estemos pasando por un momento de destrucción de las instituciones que nos hemos sabido dar los mexicanos, que hemos sabido construir durante tantas décadas. Entonces, un Una de llamado. las, mm, perdón, una de las características que tenemos los funcionarios del Poder Judicial es que somos apartidistas, no tenemos un color, dice una de nuestras pancartas, sin color y sin partido la justicia se ha impartido. Así Y es. por eso podemos decir, bueno, en este momento la presidenta es de Morena, es Claudia Sheinbaum. Eh, que ella logre cumplir una oportunidad que tuvo López Obrador, pero que no utilizó. Él si se hubiera aplicado, de verdad podría haber sido el mejor presidente de la historia, de verdad, no solo de comercial. Ella es la primera mujer presidente o presidenta. ¿Cómo quiere pasar a la historia? Si realmente ella une todo lo bueno y destruye lo incorrecto, lo que divide a los mexicanos, busca la unidad de todos los mexicanos con justicia, pues podría tener un futuro mejor. Es decir, no nos ha dado esa muestra el primer mes de mandato, pero todavía le queda tiempo. Entonces, en su decisión muy importante de independizarse, digamos, de las ideas del pasado, podrían darle un mejor resultado. Y lo digo en ese sentido, porque no veo un color, no tengo un interés en ningún partido, tengo interés en México nada más. Claro, totalmente de acuerdo. Pues ya tiene que, digamos, marcar su línea y la apoyamos en cuanto a marcar una línea de, digamos, una de distancia, de separación con respecto de todo el desastre que generó López Obrador, ¿no? Estar todos los días criticando a la oposición, todos los días criticando a los conservadores, todos los días echándole la culpa a alguien más. Es una forma de estar, digamos, destruyendo al país, dividirlo, dividirlo y dividirlo.
no gobernar para todos. Qué falta de visión, qué facciosos, qué sectarios. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer un llamado a la unidad, de gobernar para todos. Eso es todo lo que pedimos. Ya sabemos que es socialista, que es socialdemócrata, que es progre globalista. Todo esto ya sabemos qué agenda tiene. Por eso no votamos por ella. Ni votaríamos jamás, ni en 1000 años. Pero, como quiera que sea, es, digamos, la presidenta de todos los mexicanos. No es mucho pedir que tome en cuenta las demás voces, que escuche, así como escuchó a los empresarios, que escuche a los legisladores de oposición, que escuche principalmente ahorita a los magistrados, a los jueces, a la gente de la Suprema Corte, ¿no? Que ponga atención en lo que están diciendo, porque dice, va la reforma judicial, va como quiera que sea, va. Esa no es la agenda de ella, esa es la agenda de López Obrador. Yo creo que ya puede ir pensando en relajar, digamos, esas exigencias que le están imponiendo desde el pasado, ¿no? Ella es la presidente y, digamos, debe de gobernar para todos. Y la invitamos a que haga un llamado a la unidad. Esto es importantísimo y yo creo que todos se lo podemos agradecer. En una democracia hay que escuchar a todos, no nada más a los de tu secta, no nada más a los de tu club, a los de tu facción. Y pues todos los mexicanos queremos estar en paz y ser escuchados, participar de nuestra democracia, gozar de nuestra democracia. Creo que no es muy difícil hacerlo, aunque tengamos gobiernos de corte, digamos, izquierdista. Muchísimas gracias, estimado magistrado. Me despido de ustedes, amigos. Por favor, suscríbanse en este canal, denle suscribirse, comenten estos contenidos. Siempre leemos sus comentarios. También ayúdenos a difundir todo lo que aquí mencionamos y nos despedimos, como siempre, diciendo oración y acción contra revolución. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias.